muchas gracias. Primero, agradecerles la invitación, tanto a nombre del equipo comercial como de Costco Shipping Ports. Siempre vamos a estar abiertos a abrir el diálogo, a abrirle las ventanas y sobre todo, ¿no? El espacio para que puedan recibir información acertada, no solamente de cómo funciona el puerto de Chancay, cuáles son las perspectivas que tenemos, los objetivos que tenemos también como empresa privada, pero también para hablar sobre cómo funciona actualmente la logística y cómo intervenimos nosotros, ¿no? Ya que somos un proyecto reciente, iniciamos actividades hace muy poquito en realidad, en noviembre del año pasado, eh, y estamos iniciando operaciones como tal el próximo mes. Entonces, estamos encantados de darles visibilidad sobre cómo está funcionando Chancay en sí. Si ya estamos todos, entonces podemos iniciar. ¿Me confirmas, Mari Carmen? Por favor, sí. Iniciamos, Catherine. Perfecto. Vamos a iniciar con una presentación que de hecho es bastante detallada sobre el puerto desde el inicio de su construcción. Nosotros como tal iniciamos todo lo que es el concepto de este puerto, de este proyecto, desde hace bastantes años, ¿no? Hubo mucho cambio a nivel de idea de lo que era el puerto de Chancay, tenía un fin distinto. Vino Costco Shipping a hacer la inversión en el año 2019 que se firma el joint venture entre Costco y Volcan, ¿no? Y ya el puerto tiene un diseño distinto, mucho más amplio, a mayor escala, sobre todo por las ventajas que teníamos a nivel de país, a nivel de infraestructura terrestre como tal, ¿no? La profundidad que tiene Chancay de manera natural es bastante bondadosa, lo que nos permite a nosotros también invitar a que naves de gran capacidad como las Triple E, que actualmente son las más grandes a nivel mundial, pues puedan ingresar a Chancay. Más adelante les voy a ir detallando un poco más de detalle técnico, de construcción y de infraestructura para que podamos entender por qué es que nos diferenciamos. Hay un video con el que quiero empezar, y de hecho es un video bastante conmemorativo. Este video fue realizado justamente para la inauguración de las actividades en noviembre del año pasado, de hecho fue el 14 de noviembre, y relata un poco a manera de historia eh, cómo fuimos cambiando, ¿no? En la etapa de construcción y qué es lo que queremos lograr como puerto. ¿Me confirmas, por favor, Mari Carmen, que se logra ver?从上海到前海，在上海啊，上海，从上海到前海，上海啊，上海。Bueno, ese fue solo un extracto de lo que es el puerto y cómo, sobre todo quería transmitirles lo que significó para nosotros, ¿no? De hecho, como peruanos es un evento bastante importante, es un proyecto que no solamente resalta a Lima, resalta a todo el país y sobre todo a la región, que es lo que buscamos, interconectar estas ventajas, estos beneficios para la región latinoamericana.
Ahora, hablemos un poco de Costco a nivel mundial, ¿no? La mayoría de nosotros conocemos a Costco o por lo menos lo relacionamos desde la línea de negocio como línea naviera containera. Sin embargo, Costco en el mundo tiene una gran diversificación de negocios. Hablamos de un Costco línea aérea, ¿no? Que funciona muchísimo en Asia, un Costco holding financiero, Costco Shipping Lines, Costco Shipping Specialized. Hablamos de un Costco inclusive que está relacionado a lo que es hotelería y turismo, ¿no? Que no lo creamos. Y también tenemos un Costco Logistics, que está bastante desarrollado en Asia y en Sudamérica tiene cierto posicionamiento en algunos países como Brasil. Pero la parte más importante y de lo que venimos a hablar aquí es sobre la parte portuaria. Como se puede ver en la lámina, tenemos mayor presencia en puertos asiáticos, específicamente en China, pero también tenemos desarrollo fuera de Asia. Estamos en Europa, estamos en Medio Oriente, estamos aquí también en Sudamérica como primera inversión de Costco. ¿Dónde exactamente? En Perú, en la región norte, en Chancay. Contamos con más de 370 amarraderos en todo el mundo, de los cuales 220 son especializados para la carga contenerizada y la diferencia para la carga multipropósito. La idea de comentarles sobre nuestra participación en el mundo es que puedan ver y tener la tranquilidad de que venimos a hacer lo que ya sabemos hacer en otras partes del mundo. Muchos seguramente habrán escuchado y habrán visto reportes de rankings sobre puertos más eficientes que existen y van a ver que sobresalen los puertos asiáticos. Es de ahí donde estamos trayendo la tecnología, es de ahí donde estamos trayendo la ingeniería, porque también se ha traído ingeniería china para la construcción de megaproyectos. Ahora, tenemos dos escenarios. El que vemos en la sección izquierda es sin la presencia del puerto, sin un puerto desarrollado, con las mismas necesidades que tenemos a nivel logístico, donde queremos rutas más cortas, rutas más eficientes, procesos que sean menos engorrosos, ¿no? Menos costosos. Hablar realmente de eficiencia. Tenemos en la parte derecha un escenario ya con el desarrollo del puerto de Chancay, donde se vienen varios cambios. De hecho, para los que nos conocen, desde hace más de 3 años que venimos haciendo toda esta gestión de promoción de Chancay y cuáles son los beneficios, seguramente han escuchado que ya veníamos comentando, vamos a reducir los tiempos de tránsito que conectan Chancay con Shanghai. Pues les comento, hoy en día ya es una realidad. Costco Shipping Lines como empresa hermana, ¿no? Y digo empresa hermana porque tenemos una misma casa matriz, pero trabajamos como empresas totalmente independientes, con administraciones totalmente independientes. Lo que ha hecho es crear nuevos servicios, servicios que conecten tanto para la importación como para la exportación. ¿De qué manera? Reduciendo los tiempos y haciendo rutas mucho más directas, evitando recaladas, evitando transbordos. ¿Cuál es el resumen en la reducción de los tiempos de tránsito? Es alrededor de menos 10 días, que nos permite también este nuevo escenario con el funcionamiento de Chancay, pues que puedan ingresar grandes embarcaciones. Hablamos de embarcaciones como las Triple E, que son actualmente las naves más grandes en todo el mundo. Actualmente no tenemos ningún puerto en nuestra región que esté totalmente capacitado, si es que hablamos de infraestructura, ¿no? De construcción, de recepción de naves que pueda atenderlas. ¿Por qué? Porque las naves triple E son las que tienen un mayor calado. ¿Qué significa? Que los puertos o el canal de acceso o de amarre como tal tiene que tener una mayor profundidad. Tenemos en Chancay 17,8 metros de profundidad en 3 de nuestros muelles, donde tranquilamente podemos atender a estas naves sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué otro beneficio se suma con el escenario de Chancay? Pues que la logística pueda funcionar de una mejor manera. Estamos hablando de que estas mismas naves, al tener mayor capacidad, van a poder trasladar una mayor cantidad de mercancías, si es que hablamos a nivel de carga contenerizada, reduciendo así los fletes como tal, reduciendo así el proceso, ya sea de un amarre, de un desamarre. Ahora, si queremos hablar también de tecnología, que lo voy a ir mencionando más adelante, el puerto es una copia, una réplica de lo que vemos en Shanghai, de lo que vemos en Ningbo, ¿no? Tal cual,
grúas eléctricas, grúas automatizadas, menos procesos, menos intervención también del personal a nivel de gestión humana, si es que así lo podemos plantear. Ahora, tenemos dentro del puerto, lo menciono como un proyecto porque todavía no hemos terminado la construcción de este sueño. El puerto como tal ya inició actividades, tenemos 4 muelles en funcionamiento al 100%, pero somos un proyecto de largo aliento, de largo alcance. Son 4 etapas las que tenemos que desarrollar. Ya tenemos la primera etapa lista, pero todavía nos quedan otras 3. Hemos calculado, ¿no? A nivel de mercado, a nivel de crecimiento en los últimos 10 años también, cuánto tiempo nos tomaría el gatillar las 3 etapas. Hemos considerado que son alrededor de 12 a 15 años en el que podamos culminar estas 4 fases. Todo va a depender. ¿De qué va a depender? Es la pregunta, ¿no? Nuevamente, tenemos aquí un tema de relacionamiento comercial entre países que necesitamos desarrollar mucho más. Ya nos hemos reunido con países como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, que están muy interesados en poder movilizar la carga a través del puerto de Chancay, justamente utilizando estas ventajas que ya les he mencionado. Pero también necesitamos mayor conectividad. Hablamos de la conectividad terrestre, hablamos de la conectividad marítima. Si bien tenemos una ley de cabotaje como tal, ¿no? Que se terminó de desarrollarse el año pasado y se esperó muchísimo, todavía no hay un desarrollo como tal de cabotaje. Muy a pesar de que ya la ley ha sido modificada, muy a pesar de que ahora las líneas o las naves que puedan realizar este cabotaje ya no se necesita que sean de bandera extranjera. Perdón, ya no se necesita que sea de bandera peruana, ¿no? Ahora pueden ser también de bandera extranjera. O sea que tenemos la apertura para que se pueda realizar cabotaje, pero todavía no es un mercado que se haya impulsado en nuestro país. Por el otro lado, tenemos la conectividad terrestre, que si bien durante los últimos 10 años también hemos tenido distintos proyectos que entre que avanzan y no avanzan, no terminan de desarrollarse. El último año, bueno, en 2024, estuvimos presionando a través de estudios de preinversión que se presentaron al Estado para que estos mismos proyectos puedan gatillarse. Aquí, en la sección norte que conecta Chancay con Chancaíro, ¿no? Lo que se está haciendo o lo que se tiene dentro del plan de desarrollo es que se puedan ampliar las vías que conecten a la dirección norte, teniendo 2 carriles de manera adicional. Pues el Ministerio de Transporte como tal ha tenido que intervenir porque es netamente un proyecto que le corresponde al gobierno como tal. Y nosotros como empresa privada no tocamos ese sector porque hay un tema de responsabilidad también bastante grande. Pero lo que sí podemos hacer es continuar presentando estudios de preinversión, ¿no? Porque en muchos de los casos el ministerio como tal no cuenta con un presupuesto aprobado para estos estudios. Pero para eso estamos nosotros desde empresa privada, para poder apoyarlos, ¿no? Y darles la idea y darles la viabilidad y que en un periodo corto o mediano plazo se pueda ir desarrollando. Ahora sí, lo que tenemos aquí es netamente el layout del puerto de Chancay. Tenemos 3 componentes principales. Tenemos un complejo de ingreso en esta sección, en la sección derecha, un túnel subterráneo que conecta de manera directa el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria, que vendría a ser nuestro tercer componente. Ahora, desde la estructura, lo que ustedes van a ver es un escenario muy atípico y se los comento porque nosotros recibimos visitas, tenemos reuniones de manera diaria y por lo general se tiene el concepto de que donde está el puerto, ¿no? La zona operativa, la zona marítima, también están las oficinas, pero aquí funciona de una manera distinta. La parte administrativa se encuentra bastante distante de la parte operativa. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos conecta? Solamente este túnel que ven aquí de manera punteada. Esta línea gris vendría a ser la Panamericana Norte en dirección del sur hacia el norte. En esta flecha se logra ver la intersección o el intercambio vial en el kilómetro 80 de la Panamericana Norte, donde hemos construido 4 ejes, 2 ejes que van a nivel, 2 ejes que van como vías elevadas.
¿Por qué es que se construyó este intercambio vial? Porque lastimosamente nuestro sistema de transporte es bastante informal, y no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Considerando todo el crecimiento que se venía para Chancay, para la sección norte y el transporte de carga per se calculó que los accidentes iban a incrementar de lo que teníamos como indicadores de uno diario, pues iban a ser en más de 5, por lo menos, por día. Entonces, a medida de que se fue evaluando esta cantidad de incidencias como proyección, fue que se tomó la decisión de hacer la construcción de este intercambio vial. También ese intercambio ayuda a que el transportista como tal pueda ingresar y pueda salir del complejo de ingreso sin ningún problema. ¿Qué significa? Que yo tengo dos ejes de ingreso y dos ejes de salida. Si mi transportista o el transportista ingresa desde esta sección de Lima, puede ingresar por el eje 2, hacer el circuito, y cuando se vaya, si es que por ejemplo tiene que ir al norte, utiliza el eje 1. Si tiene que volver al sur, utiliza el eje 4, de tal manera que no tenga que darse toda la vuelta hasta el óvalo de Chancay y retornar. De esa manera también ganamos tiempo para que el transportista pueda continuar con los servicios. El complejo de ingreso como tal, que es este espacio, tiene 32 hectáreas de espacio y de capacidad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Lo primero que vamos a ver es un edificio administrativo donde se encuentra como tal todo el personal que hace actividad comercial, que hace la gestión administrativa, que hace la parte de finanzas y demás. Todo lo que no requiera intervención directa con la parte operativa. Posterior a ello, vamos a encontrar un antepuerto. El antepuerto tiene una capacidad de recepción de hasta 200 camiones de manera estática. De manera continua vamos a encontrar una oficina de apoyo al transportista. ¿Por qué es que hemos creado esta oficina de apoyo a los transportistas? Porque queremos evitar que si es que hay algún percance a nivel documentario, a nivel de citas, a nivel de gestión de reservas como tal, cuando seleccionan, ¿no? Quién va a ser el transportista, quién va a ser el conductor, quién va a ser, o cuál es la placa inclusive. Si tiene algún accidente y, por ejemplo, el conductor, no lo sé, se le malogró la unidad, tuvo que cambiar de unidad, pero para evitar generar una demora en su proceso de ingreso o de retiro, igual viene la nueva unidad, se le puede dar apoyo. Justamente para eso están esas oficinas, para que se le pueda dar un apoyo inmediato. Siempre y cuando esta nueva unidad, este nuevo conductor y esta nueva empresa de transporte cuenten con una homologación. Es importante que tengamos presentes los lineamientos de seguridad, sobre todo en los puertos en general, no solamente en el puerto de Chancay. La seguridad debe ser algo que debe primar por sobre todo, y que todos nosotros como usuarios y como proveedores tenemos que tener conciencia, ¿no? Y es algo que se viene exigiendo bastante desde Chancay. De manera inicial se estuvieron dando algunas facilidades, pero a medida que fuimos viendo que no se terminaban de cumplir estas facilidades, pues se decidió ya no darlas, ¿no? Y ha costado, y todavía nos cuesta, porque tenemos todavía en el chip parte de la informalidad, parte de lo hago más rápido, de acortar el proceso, pero no, esas cosas no deberían de darse, ¿no? Y en especial en un puerto donde se tiene operatividad bastante sensible. Pasamos del antepuerto y vamos a encontrar nuestros OCRs, cruzamos el OCR, vamos a encontrar los 7 gates de ingreso y 7 gates de salida. De estos 14, 10 son para la carga en contenedores y la diferencia es para la carga multipropósito. Estas puertas de ingreso y de salida también cuentan con balanzas de manera independiente, o sea que tenemos 14 balanzas también, ¿no? El escenario que se conoce de manera local es tener una cantidad de puertas X, cruzas las puertas y vas a encontrar una zona de balanza, lo que al final te termina generando, pues, congestión en tu zona de ingreso o de salida. Aquí no, aquí funciona de una manera distinta. Ni bien cruzas tu gate, paras la unidad, te hacen los controles de seguridad y la unidad es pesada y se emite como tal el ticket, ya sea de ingreso o de salida. Una vez que se da esta validación,
la unidad puede continuar con su circuito. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar en nuestro complejo de ingreso? Pues tenemos nuestro depósito simple y nuestro depósito de vacíos. Actualmente vamos a encontrar contenedores vacíos de Costco, claro está, de OCL, de CMA-CGM vamos a encontrar también y futuramente de Evergreen. Nos han preguntado muchísimo con qué líneas están trabajando, solamente con Costco y no, no es que solamente estemos trabajando con Costco. Recordemos que nosotros somos un puerto privado, o sea, somos un puerto de titularidad privada y de uso público, que quiere decir que no somos una concesión, estamos construidos tal cual con dos inversionistas que son Costco Shipping y Volcan Compañía Minera, todo de manera privada. El terreno sobre donde se ha desarrollado toda esta infraestructura es propio, no le pertenece al Estado, no es una concesión. Podemos seguir creciendo, podemos seguir implementándonos de manera libre. Y parte de esta inversión es que justamente tengamos mayor recepción de líneas navieras, independientemente si es Costco o no. Nosotros queremos que llegue CMA-CGM, Evergreen, Wanhai, Yangmin, Hapag-Lloyd, inclusive, ¿no? Recibir a un Merckx, ¿por qué no? Mientras más líneas, mientras más opciones tengan los clientes, para nosotros como terminal, pues mucho mejor. Y hablando un poquito más sobre las líneas actuales con las que ya venimos trabajando, Costco es la que empezó con nosotros como empresa hermana, claro está. OCL como parte también del grupo del Ocean Alliance. Y en la última semana de este mes estamos realizando la primera operación, el primer servicio con CMA CGM y calculamos que en un mes y medio o 2 meses deberíamos tener mayores resultados ya con el contrato con Evergreen. De esta manera, si se logra tener a las 4 líneas navieras que les he mencionado, ya nosotros tendríamos al Ocean Alliance confirmado trabajando en el puerto de Chancay. Ahora, hay muchas alianzas a nivel de líneas navieras, pero el Ocean Alliance como tal y de manera particular ocupa por lo menos el 30% del mercado, ¿no? Eso solamente para que nos demos una idea de cuál es la proyección de crecimiento que se viene, no solamente para nosotros como terminal, sino también para Chancay y la zona norte. Continuamos con parte de la explicación del complejo de ingreso. Vamos a tener este depósito simple y una vez que el transportista haya cruzado todas las medidas de seguridad y de control, va a dar toda la vuelta al circuito y se va a dirigir hacia la entrada del túnel. El túnel como tal tiene una longitud de 1,8 kilómetros, solamente para que se den una idea, es bastante similar a la longitud que tiene el túnel de la línea amarilla. La diferencia es que nosotros somos un poco más anchos, ¿no? Tenemos que nos permiten contar con 3 carriles, un carril de ingreso, un carril de retorno y un carril central que se va a ir modificando en base a la demanda. De hecho, todos nuestros sistemas, no solamente desde la parte de equipos o de softwares como tal, están interconectados a nivel administrativo y operativo, sino que también tenemos un sistema que nos permite marcar cuál es la demanda de ingreso y de salida de carga. Este mismo sistema nos va a indicar en qué momento debemos hacer la modificación de este tercer carril, ¿no? Si tenemos en la mañana mayor ingreso de camiones, pues ese tercer carril va a estar habilitado para ingreso. Y si en en la tarde-noche tenemos mayor salida o retiro de carga, se habilita para que sea un carril adicional de salida. No tenemos ningún tipo de inconveniente con ello. Después, a nivel de altura, tenemos 8,5 metros de altura, de los cuales 6 metros son utilizables. No hay una diferencia que no se está utilizando porque es donde estamos o donde ya se instaló los ductos de ventilación, los semáforos, las luminarias y las señalíticas como tal. En la parte derecha del túnel tenemos un espacio reservado para la colocación de fajas transportadoras. Si bien estas fajas transportadoras estaban proyectadas para ser instaladas en esta primera etapa, no se hizo. Y les voy a explicar el motivo. No se instalaron estas fajas porque el mercado no lo requería. Primero, que están habilitadas solamente para el transporte de granos secos limpios, y con esto me refiero al maíz, al trigo, a la soya o a la avena,
no se pensaba, no se piensa tampoco transportar por esas fajas ni cemento, ni clúster, ni fertilizantes, porque queríamos evitar o queremos evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Y si hablamos específicamente del mineral, porque seguramente, ¿no? Ya les pasó por la cabeza, no es un puerto que donde ha invertido Volcan, que es una minera, seguramente va a querer sacar los minerales por ahí. Pues no. Nosotros tenemos, como todo puerto y como todo proyecto, que presentar un estudio de impacto ambiental. ¿Correcto? Después de ello se presentó un MEIA, que vendría a ser la modificación de este estudio de impacto ambiental. En el MEIA nosotros nos comprometemos y nos autorizan a únicamente el transporte de ciertos productos, que de hecho son bastantes, pero la restricción que tenemos es del no manejo del mineral a granel común. Significa que yo esta faja tampoco la puedo utilizar para el transporte del mineral. Significa que yo tampoco puedo recibir en mi zona de almacenaje de carga general al mineral en su versión granel. Sí, eso para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder transportar por las fajas transportadoras? Granos secos limpios como el maíz, trigo, soya y avena. Este año, o por lo menos esta primera etapa, no se desarrolló la implementación de estas fajas porque el mercado no lo requiere. Y hablo con mercado, ¿no? Porque recién estamos iniciando actividades. Me refiero a mercado con clientes potenciales como San Fernando, como Redondos, que tenemos aquí muy cerca a nuestras oficinas. Entonces, al ser nuestros clientes con mayor potencial y que van a utilizar en mayor frecuencia al puerto, no se vio la necesidad de hacer esta implementación, pero se está evaluando la implementación para una segunda etapa. La pregunta es, ¿cuándo vamos a desarrollar esta segunda etapa? Pues cuando el puerto alcance a nivel de movimientos, como se ve aquí, el millón de TEUs o los 6 millones de toneladas. El primer gatillador que se dé va a ser el indicador para que nosotros desarrollemos esta segunda fase. Entonces, cruzamos desde el punto de complejo de ingreso, toda la ciudad, el Cerro Trinidad que vemos aquí, toda la población y llegamos hacia la zona operativa portuaria. En esta primera etapa vamos a tener estos 4 primeros amarraderos. Este es el número 1 y este es el número 2. Ambos están diseñados para la atención de carga multipropósito. El muelle número 3 y 4 en conjunto, netamente para la carga contenerizada. ¿Sí? Ahora, el puerto es bastante versátil, no es que es exclusivo el uso del muelle. Se le da la prioridad a cierta carga dependiendo las dimensiones, la estructura de la nave, la estructura del muelle, la capacidad de peso que tiene cada muelle, ¿no? Porque por eso es que están distribuidos de cierta manera, pero nos podemos ir adaptando. Este muelle, que es el número 1, que si bien es multipropósito, tiene una especial atención para la nave de granos. ¿Y esto por qué? Uno, tenemos aquí 295 metros de largo de muelle, que es el suficiente y el necesario para ese tipo de nave y ese tipo de carga. Dos, tenemos en esta parte, no sé si se logra ver, un almacén para granos. Tenemos este almacén que tiene una capacidad de recepción de hasta 32.000 toneladas con 4 bodegas. Por un tema de distancia es que se le dio esta prioridad. En el muelle número 2, la prioridad de atención es para la carga rodante. Y esto también tiene un motivo, y es que el largo del muelle, que se ve aquí que es bastante más amplio que el muelle número 1, son más de 300 metros, son 345 metros de largo y tenemos un ancho superior de 100 metros de ancho como tal. Entonces, tenemos toda esta zona de almacenaje y de recepción de vehículos. Ahora, si se preguntan, ¿no, Catherine? Pero yo cómo voy a dejar las unidades acá si tenemos en la parte posterior el océano, tenemos el canal marítimo, el oleaje. Justamente pensando en todo ello y también que tendríamos que darle este canal marítimo y este acceso, toda la calma para el acceso de las naves y el posterior amarre, es que se construyó este rompeolas secundario. Perdón, el rompeolas primario. Tenemos aquí
2.678 metros de longitud en construcción de rompeolas. Sumado a ello, parte de nuestra tecnología nos hizo colocar no solamente rocas como tal que protejan la estructura del rompeolas, sino que también hemos fabricado e instalado acrópodos. Si en algún momento nos visitaron en Chancay, hace 2 años, seguramente lograron ver nuestras plantas de fabricación, donde teníamos a todos los moldes de acrópodos, entre 10 y 15 toneladas, ¿no? Los acrópodos son básicamente estructuras con formas de yaxes, ¿no? Y esta forma tan particular es netamente por la patente que tiene, que es una patente francesa, otorgada únicamente para nosotros, en la que cada acrópodo se va posicionando con un software que ya va marcando cuál es el movimiento de la marea, cuál es el movimiento de las olas como tal, y en base a ello va colocando cada acrópodo. Ahora, estos acrópodos no se pegan, estos acrópodos no se amarran con fierros ni con metales, sino que por la misma forma de jacks que tiene, que es bastante particular, va generando un engrane uno con otro. Entonces tenemos aquí que todo este rompeolas está cubierto por acrópodos. Finalmente, para darle una mayor protección, no solamente a la estructura, sino también a la carga, hemos colocado un muro corona que tiene una protección para olas de hasta 9 metros de altura. ¿Qué significa eso? Que si tenemos algún evento de oleaje anómalo, algún evento de tsunami, el puerto está totalmente preparado para este tipo de situaciones. Y es por ello que puedo decirles o podemos decirles que podemos recepcionar y almacenar vehículos u otros productos en esta sección sin ningún inconveniente. Ahora pasamos a la parte de contenedores en los muelles 3 y 4, que también podemos considerarlo como un único muelle, ¿no? Porque es una sola recta. Tenemos alrededor de 860 metros de longitud que nos permiten atender hasta 2 naves triple. Para que lo tengan como idea, cada nave triple tiene una eslora de 400 metros, así que nos permite y nos da espacio todavía entre nave y nave para poder amarrar sin ningún problema. Claro está que pensar en que vamos a tener 2 naves triple en simultáneo en la actualidad es bastante ambicioso porque, como les mencionaba, hemos iniciado la actividad comercial hace poco, ¿no? E iniciamos operaciones todavía el próximo mes, pero lo importante es que el puerto cuenta con la infraestructura y estamos totalmente preparados para cuando ese momento llegue. Esta sección que vemos aquí netamente es nuestro patio para contenedores, donde podemos recibir y almacenar carga seca y carga refrigerada. De hecho, la carga refrigerada es uno de los mercados hacia donde estamos apuntando con mayor fuerza. De manera inicial tenemos 960 tomas o plugs, pero tenemos una capacidad de expansión de hasta 1.200 tomas. No significa que si a finales de año o el próximo año nuevamente en campaña de refrigerados, el mercado demanda que se haga esta implementación, pues lo tenemos ya considerado. En esta sección que vemos en la parte posterior, pues es la zona de almacenaje de carga general. Les mencioné que esto todavía es un proyecto, ¿no? Porque todavía nos faltan 3 etapas más que culminar. En esta primera etapa tenemos 141 hectáreas de construcción o de desarrollo, pero ojo que estas 141 hectáreas no son de terreno únicamente, ¿no? Tenemos las 32 hectáreas de complejo de ingreso y las 141 que comprende parte de estructura terrestre, pero también lo que está bordeado a nivel de rompeolas. Como ven, vamos creciendo en las próximas etapas en la cantidad de muelles, pasamos de 4 a 8, incrementamos nuestra capacidad o nuestro espacio de desarrollo hacia los 225 hectáreas. Quiero que vean aquí para qué sentido crecemos. Nosotros crecemos en dirección hacia el norte, en dirección hacia el mar. En la etapa número 3 incrementamos hacia 10 muelles, mantenemos nuestro espacio, pero en la etapa 4, en la etapa final, es cuando tenemos un mayor cambio, ¿no? Si se logra ver de la etapa 1 a la etapa 4, pues hay una modificación bastante notoria. No solamente incrementamos la cantidad de los muelles y llegamos hasta 15 muelles, sino que también
cambiamos la estructura del rompeolas, cambiamos nuestro espacio de almacenaje. Esta punta como tal, que vendría a ser la punta Chancay, pues pasa por un proceso de trabajo de voladura, trabajo de picotón como tal, lo tendrían ya que evaluar los ingenieros para los próximos años y próximas etapas, pero logramos ganar este espacio y le damos mayor capacidad de almacenaje al puerto como tal. No solamente podemos incrementar los muelles, tenemos que crecer también de manera progresiva a nivel de zonas de almacenaje. Nuevamente, ¿cuánto tiempo nos va a tomar el desarrollo de estas 4 etapas? En total, alrededor de 12 a 15 años. A nivel de capacidades o de almacenaje, para todo lo que corresponde a carga contenerizada, tenemos 25.680 TEUs, que es la sección marcado en rojo. Todo lo que vemos en amarillo es la capacidad de almacenaje de carga general. Todo lo que no sea contenerizado ingresa aquí. Todo lo que vemos en amarillo. Y todo lo que corresponde a carga granel, pues puede ser almacenado de manera directa aquí en nuestro warehouse y en este espacio que está de manera continua, pero eso sí es netamente en piso, eso no es techado. Nosotros como tal, como puerto, tuvimos la necesidad de solicitar un código de depósito temporal. Esto fue el año pasado. De hecho, lo tuvimos en diciembre. Nuestro código es el 5047. Y empezamos realizando actividades únicamente de almacenaje. Pasó un mes y medio de este año, ¿no? Más o menos a mitad de febrero, que iniciamos con nuevas actividades y fuimos de frente a la consolidación de harina de pescado, fuimos a la consolidación de minerales. Hace un mes y medio iniciamos con la desconsolidación de vehículos. De hecho, todos estos servicios de manera inicial no estaban contemplados porque no se vio tanto como parte del negocio, ¿no? El core business del puerto es netamente servicios portuarios. La intención nuestra era dejar que los demás operadores logísticos, que depósitos temporales extraportuarios se puedan situar en la periferia de Chancay. Lamentablemente, este año no hemos visto desarrollo a nivel de posicionamiento como tal de manera física. No solamente creo que hay un operador logístico que está situado en Chancay, pero también estamos seguros de que no lo han hecho no porque no quieran, sino porque siempre hay esa incertidumbre, ¿no? Ese temor todavía a lo nuevo. Estamos seguros que el próximo año vamos a ver a varios extraportuarios ya situados alrededor de Chancay, a varios operadores logísticos, a varias agencias de aduana también seguramente. Em, la proyección que tiene de crecimiento este puerto es bastante amplia, bastante ambiciosa. Cuando iniciamos en noviembre, en diciembre recibíamos una nave semanal. Actualmente hemos llegado a atender hasta 14 naves por semana. Entonces, eso no lo teníamos contemplado, ¿no? Y eso se debe a distintos factores. Uno de ellos puede deberse a la alta congestión que tiene el puerto del Callao, que es algo que ya todos conocemos y que en muchos de los casos pues nos han tocado puerta para poder ser atendidos acá. También tenemos la ventaja competitiva, ¿no? De la nueva ruta que conecta a Chancay con el Asia de manera directa. Ha invitado muchísimo a nuevos clientes a que puedan trabajar desde Chancay. Y algo que nos ha sorprendido muchísimo es que la carga general ha venido a trabajar aquí. Teníamos mapeado que el sector automovilístico iba a preferir trabajar con nosotros. Ya lo hemos venido viendo en distintas reuniones desde 2021, pero la cantidad ha sido bastante más grande de lo que teníamos mapeado, así que la proyección para el próximo año es mucho más ambiciosa, ¿no? Y estamos seguros que esto va a invitar a que otras empresas se sitúen en Chancay y sigan desarrollando la parte de comercio exterior. Ahora, como están viendo aquí en la lámina, tenemos el espacio suficiente para realizar cualquier tipo de actividad logística. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos cotizando a nivel de equipo todo lo que es nuevos servicios de consolidación, nuevos servicios de desconsolidación, ya no solamente vehículos, sino de repente desconsolidar bobinas de acero, bobinas de papel, ya no solamente consolidar
harina de pescado minerales, sino ají páprica, ¿no? Que es algo que nos están pidiendo, cacao, café. Entonces, es un mercado que está bastante interesado y sobre todo porque han encontrado en el puerto este beneficio de tener el depósito temporal intraportuario. Ya no tienen que irse a un punto, hacer el llenado, retirar la carga, volver a salir, volver a ingresar al puerto, no. Todo lo tienen dentro del terminal. Acortan tiempo, acortan distancia, reducen costos. Les voy a mostrar ahora un video de cómo es el puerto actualmente. Bueno, de repente no tan actual, ¿no? Porque este video tiene alrededor de un mes de antigüedad, pero les va a abrir muchísimo más el panorama de cómo estamos operando. El puerto de Chancay, el puerto para todos. También tenemos a las oficinas de SUNAT y en la parte posterior, si se logra ver, SENAPA. De hecho, le hemos otorgado 2.2 hectáreas para que ellos tengan todo un espacio cercado específicamente para sus actividades y para su personal. Esto fue entregado en noviembre del año pasado. Nuestro almacén como tal para granos, con las 4 bodegas. Y ahora lo que vamos a ver es nuestro muelle número 1, que como les había mencionado es para la carga multipropósito. Tenemos aquí 295 metros de largo y si pueden ver aquí mucho más de cerca, estamos bastante cercanos a la posición del warehouse. El muelle 3 y 4 para carga contenerizada como línea recta de hasta 860 metros de longitud y 40.4 metros de ancho. Y el muelle número 2 para carga multipropósito, pero con especial enfoque para la recepción de carga rodante. Son 345 metros y los 100 metros de ancho. Pueden ver aquí en esta foto que se hizo la descarga de todas estas retroexcavadoras y en la parte posterior pues tenemos a los vehículos. Esto que ustedes ven aquí, que les estoy señalando, vendría a ser el muro corona, que vendría a ser la protección para olas de hasta 9 metros. Tenemos a la zona de rocas y en la parte inferior van a estar posicionados los agrópodos. Les hablé sobre los servicios que estamos brindando a nivel de depósito temporal y uno de ellos es la desconsolidación de vehículos. Este video muestra parte del proceso. Se hizo la recepción de 50 contenedores con 4 vehículos cada uno, un total de 200 vehículos desconsolidados
de la marca de Geely. Quien lo representa aquí en nuestro país, pues es Gildemeister, y se hizo todo este evento de celebración, porque vendría a ser para nosotros nuestro primer servicio de consolidación de vehículos y no fue el último. De hecho, esto invitó a que nuevos clientes de carga rodante vengan a trabajar a Chancay. Ya hemos realizado una segunda desconsolidación. Estamos próximos a atender una tercera nave donde vamos a recibir más contenedores con un tercer servicio de desconsolidación. Se ha identificado muchísimo en el mercado la necesidad para ciertos clientes y ciertas marcas, ¿no? Muy puntuales que no traen de repente mucha masa o mucho volumen de carros, que les es mucho más ventajoso, menos costoso también, el poder consolidar en origen y desconsolidar aquí, de tal manera que no tengan que pagar o esperar a que se pueda llenar la nave Rorro como tal y al transporte posterior. Entonces, vamos a ver el video. Definitivamente es un hito y es una nueva servicio logístico que estamos dando, parte, digamos, de lo proyectado antes de la inauguración. Hoy en día el hecho de empezar ya con la desconsolidación de los vehículos en contenedores marca, digamos, también una etapa nueva para las diferentes distribuidoras o dealers de vehículos, ¿no? En este caso, los primeros que han apostado, digamos, por el puerto para hacer esto, justamente en sinergia con Costco Shipping Line, es el grupo Gildemeister a través de los vehículos Geely. Hemos recibido 50 de estos contenedores, hemos desconsolidado 200 vehículos, por lo tanto es una satisfacción no solamente para nosotros, sino también para el cliente, para la línea y para todos los agentes que intervienen en esta cadena logística, ¿no? El puerto de Chancay, el puerto para todos. Y ahora la parte más interesante para algunos, la parte tecnológica, ¿no? Ya les había comentado que gran parte de nuestra estructura de equipos, el diseño mismo del puerto, ¿no? Que es bastante distinto, no existe ningún puerto que tenga un túnel que interconecte componentes o que sea un medio de tránsito. De hecho, el túnel es un factor bastante importante porque vendría a ser, si es que lo comparamos, ¿no? O lo paralelizamos con un Callao, vendría a ser un Gambetta, lo que te toma cruzar 4 horas en ingreso o salir como tal en Callao, pues aquí te toma alrededor de 5 minutos cruzar este túnel. Entonces eso solamente para que vean cómo un diseño distinto puede abonar muchísimo a la logística. Netamente hablando de estos equipos que son grúas STS, tenemos 6 ya posicionadas en los muelles 3 y 4. Así como ustedes la ven en la imagen, así se trasladaron hacia Chancay. Salieron de China ensambladas sobre la nave, llegaron a Chancay, se hizo el trabajo como tal de ensamblar cada grúa, se colocaron los rieles, se rodaron sobre los rieles y se posicionaron. Estas grúas son 100% eléctricas. Estas grúas, si bien no son automatizadas, son semiautomatizadas. ¿Y por qué digo semiautomatizadas? Porque dependen del manejo de un operario. Se puede ver aquí en la imagen que el operador STS está haciendo la manipulación de la grúa. Ahora, esta manipulación no es la misma, no es a la que estamos acostumbrados. Esta manipulación se da de manera remota. Si bien, como se ve aquí, hay una cabina para el operario, estas no se utilizan, se tienen a manera de contingencia, nada más. El operario como tal va a estar haciendo la actividad de movimiento del contenedor desde un edificio de operaciones muchos metros más atrás, muchos metros distantes a la grúa. Va a contar con pantallas, tal cual se ve en la imagen, que le va a dar una visibilidad 360 de la operatividad, ¿no? Va a tener los mandos joystick para hacer estos movimientos. ¿Cuál es el beneficio de que tengamos estos equipos en el puerto? Uno, que va de la mano a nuestros indicadores y objetivos según la OMI,
que es la reducción de emisión de gases contaminantes, porque son eléctricas, y sobre todo porque al ser eléctricas y se abastecen directamente de nuestra subestación eléctrica. Nosotros durante la etapa de construcción diseñamos y construimos una subestación eléctrica que se alimenta de la red de Transmantar, ¿sí? Considerando que el puerto como tal está pensado a funcionar todo de manera eléctrica y con la proyección que tenemos de crecimiento en las tres etapas posteriores, pues no podemos depender de un abastecimiento de energía local, porque muy seguramente se saturaría y al final todos nos quedaríamos sin energía. Entonces, se diseñó esta subestación eléctrica que nos permite no solamente abastecer la energía al puerto, sino también le permite abastecer energía a una zona logística que tenemos en la parte posterior, que vendría a ser Chancay Park. No sé si algunos habrán escuchado de Chancay Park, pero es una zona logística en desarrollo. Nosotros como Costco no tenemos ninguna intervención directa, le pertenecen netamente a Volcan, ¿no? Y ellos están desarrollando como nueva línea de negocios todo lo que es intervenir en parte portuaria, intervenir en parte logística. Pues la idea de este espacio, que son 860 hectáreas, que es bastante grande, es darle espacio al cliente. Si un cliente requiere una oficina, lo puede tener. Zonas de almacenaje, puede encontrar un buen espacio. No PDI, inclusive, que es necesario para los vehículos, también se pueden desarrollar. Y esto no solamente va ligado a la parte logística, ¿no? Este proyecto también es bastante ambicioso y está pensando en una zona de vivienda, zona bancaria, malls, ¿no? Ya va un paso más allá, va un paso más allá y sobre todo que también va muy de la mano del crecimiento y de los objetivos que nosotros tenemos como puerto. Pero no me voy a explayar mucho por ese lado. Volviendo a la parte tecnológica del puerto, ¿no? El operario como tal va a estar trabajando desde el edificio de operaciones sin ningún tipo de inconveniente. Ayuda muchísimo, inclusive, a la postura, ¿no? A la seguridad del trabajador. Y hablamos de accidentes, inclusive. Ustedes saben que en puerto siempre van a suceder accidentes graves, menores, incidencias. Esto reduce muchísimo este riesgo para nosotros a nivel de HCE, porque el operario no va a estar de manera presente o de manera física durante esa operación. Ayuda también a controlar el riesgo de contaminación de carga, porque no vamos a tener personal como tal que esté en contacto directo, ¿no? con la mercancía. Si nos han visitado, si nos van a visitar en algún momento, van a pensar que el puerto está inoperativo porque no van a ver personal. Lo único que van a ver es maquinarias, y esto hablando netamente de la carga contenerizada, ojo, van a ver únicamente maquinarias en movimiento. No, pero no es que no estemos trabajando, sí lo estamos haciendo, solamente que desde una posición totalmente distinta. Entonces, estas 6 grúas S10 ya están colocadas, son bastante eficientes. De hecho, actualmente tenemos movimientos entre 15 a 25 por hora por grúa, pero tenemos la capacidad de tener ritmos de hasta 56 movimientos por hora por grúa. ¿Qué significa? Que podríamos tener hasta un movimiento por minuto, ¿no? O sea, y es bastante, eso ya es bastante grande y es bastante ambicioso, pero es que es lo mismo que funciona en China. Así trabajan, por eso es que son puertos tan eficientes y tan rápidos. No, claro está que también tienen un sistema de aduana totalmente distinto y una logística distinta, pero a nivel de tecnología es lo que queremos. Trasladar toda esa eficiencia para que el cliente como tal, ya sea el importador o ya sea el exportador, se vea beneficiado. Después de ello, tenemos 15 grúas ARMG. Estas grúas también son eléctricas y a diferencia de las STS, estas sí son automatizadas. ¿Dónde es que se colocan estas grúas ARMG? Van en el patio de contenedores. ¿Cómo funciona? Moviendo el contenedor, ya sea del patio como tal al lado del muelle o viceversa. Estos también tienen un operario que no los manipula de manera directa, los supervisa.
hemos escuchado muchísimos comentarios de, ok, son un puerto automatizado, son un puerto inteligente, pero están reduciendo la cantidad de personal como tal que está trabajando. Y no, por todo lo contrario, se están requiriendo bastante personal que supervisa el movimiento de cada operación. Si bien la tecnología ayuda muchísimo en nuestros procesos, siempre se va a necesitar un ojo humano, un cerebro totalmente pensante, ¿no? Que pueda supervisar cada movimiento. Y es como venimos trabajando. Tenemos operarios que supervisan los movimientos que se dan con las grúas ARMG. Solamente intervienen cuando es necesario. Pongo de ejemplo cuando la unidad, el camión, ingresa al patio para hacer un retiro, se posiciona y tenemos el stacker como tal que está aquí de esta grúa RMG, recoge el contenedor y lo tiene que posicionar, puede que el camión esté mal posicionado, ¿no? Entonces interviene este operario también con joysticks y va haciendo la movilización del stacker de tal manera que lo baja a cierta altura, lo posiciona de la manera en que encaje con la unidad y la RMG continúa con su proceso automatizado. Termina de hacer la descarga, posiciona el contenedor en la unidad se retira y el stacker continúa con los demás movimientos. Y finalmente, para cerrar la parte de contenedores y equipos, que es la parte automatizada, estamos con 40 vehículos inteligentes o 40 vehículos no tripulados. Como pueden ver, son como plataformas, ¿no? No tienen una cabina como tal. Significa que no las están manejando y tampoco son manejadas de manera remota, no necesitan que estén siendo remoteadas, porque ya tuvieron su momento de capacitación, ya tuvieron su momento de memorización. De hecho, fueron más de 2.000 movimientos y 2.000 pruebas que se realizó con cada vehículo no tripulado, o por sus siglas en inglés, DCVs, donde se hizo toda la memorización de rutas a nivel de patios, a nivel de puerto, sobre todo por las rutas específicas que tienen que cruzar. Estos vehículos no tripulados están interconectados con nuestro sistema para poder identificar dónde es que está cada contenedor, pero también están programados de tal manera que van a evitar cualquier tipo de choque o accidente. Uno, para evitar choque entre ellos, como robots que son, para evitar choques con vehículos externos y también con algún peatón que pueda estar circulando dentro de la terminal. Inicialmente tenemos 40, pero a medida que las operaciones vayan incrementando, podemos ir incrementando también nuestra capacidad. Ahora pasamos a la parte de carga multipropósito. En este caso sí vamos a ver un poco de variación, ¿no? Si bien tenemos 6 portal crane, que son las grúas que van también sobre los muelles, uno que tenemos 3 por muelle, ¿correcto? Van a distar una de la otra únicamente en la capacidad de izaje. El muelle número 1 como tal tiene máximo para cargar hasta 40 toneladas y las grúas que están en el muelle 2 hasta 50 toneladas por grúa. Lo bueno de estas grúas es que no son grúas que van a estar totalmente estáticas. Se pueden ir movilizando para darle espacio a una nueva operatividad. Estas sí requieren de la manipulación directa de un operario en las cabinas. ¿Y esto por qué? Porque es mucho más fácil automatizar un proceso con una misma dimensión, que vendrían a ser los boxes, los contenedores, que si es que yo tengo que recibir una nave de granos, una nave de carga rodante, una nave de repente que viene con carga general, con bobinas, ¿no? O sea, tenemos que ir adaptando los equipos que van a ir haciendo este proceso de descarga. Por eso es que todavía no es automatizado. Para lo que son granos, estamos con 6 hoppers, 3 están fijas en el muelle número 1 y las otras 3 están estáticas en el muelle número 2, almacenadas y solamente son instaladas. De hecho, si pueden ver aquí las ruedas, ¿no? Se pueden movilizar sin ningún tipo de problema por el terminal, dependiendo de la operatividad, ¿no? Si es que tenemos el muelle número 1 que ya está atendiendo una nave de granos,
no nos cerramos a decirle a una segunda nave no te podemos atender, sino, ok, veo según el berthing, ¿no? O la programación que yo tengo de naves, si es que le podemos recibir en el muelle número 2. Y ya lo hemos hecho. Hemos trabajado naves de granos en simultáneo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces tenemos 6 en total, 3 que van fijas sobre riel y las otras 3 que están totalmente móviles. Después de ello tenemos a los hoppers, que son quienes van a recibir pues a la hora que se haga la descarga como tal del grano. Les voy a compartir ahora un video sobre este nuevo servicio que tanto se ha venido escuchando a nivel de redes, e inclusive el mismo Costco Shipping Lines ha hecho publicaciones sobre cómo se beneficia el mercado con esta nueva ruta de exportación y que hace una ruta directa al Asia. Era parte de los atributos que nosotros comentábamos a los diferentes clientes como ventaja competitiva, no solamente frente a puertos del mismo litoral, sino frente a otros puertos de la región. Es un sueño hecho realidad, de los cuales todos los clientes se encuentran hoy en día muy a la expectativa de este nuevo servicio, que va a generar una ruta directa hacia el Asia en 23 días y que definitivamente va a abrir, digamos, nuevos mercados también. Hoy en día Chancay permite generar esta ruta directa a través y muy de la mano de lo que es Costco Shipping Line, para lo cual ya se están haciendo muchos acuerdos comerciales entre exportadores, entre importadores, suppliers, proveedores. Entonces, realmente donde se van a beneficiar mucho esto es, por ejemplo, en el sector agroindustrial. Tenemos un producto como el mango, tiene un tiempo de durabilidad de vida de 30 días. De antes, si no tenías esta ruta directa, tenías que generar ciertas recaladas en diferentes puertos para llegar justamente a un puerto hub y de ahí generar una ruta directa. Definitivamente ahora te posiciona mejor en el mercado. Te van a poder tener una mayor prolongación de tiempo en la góndola del supermercado. Mejora el color, mejora la calidad, que definitivamente hacen más atractivo para todos estos productos que hoy en día están siendo requeridos por un mercado asiático y que espera de nosotros, ¿no? El puerto de Chancay, el puerto para todos. Ahora sí, les voy a mostrar y explicar un poco sobre cuáles son las rutas. Ya les había mencionado en un preámbulo, ¿no? Lo que estaba haciendo Costco Shipping Lines bajo este nuevo servicio. Y de hecho son dos nuevos servicios, uno para la importación, uno para la exportación. No necesariamente la nave que hace la IMPO va a ser la misma que va para la Expo con el tiempo de tránsito reducido. Es importante que ustedes como usuarios, cuando vayan a cerrar el servicio o cuando vayan a generar el booking, ¿no? Para Impo, para Expo, tengan bastante claro, uno, cuál es el servicio, ¿no? Ver que sea el WSA3 o el WSA5 y ver el tiempo de tránsito que está tomando cada uno de ellos. Para la importación, lo que se tiene es el WSA3, con una reducción de tiempo de tránsito que es bastante considerable, ¿no? Se ha calculado que son 25 días que hacen desde Shanghai hasta Chancay. Si bien no es una ruta 100% directa, es bastante reducida. Y digo que no es totalmente directa porque hace escala en Manzanillo. Como puerto consolidador, que es Manzanillo, pues se tiene que hacer esta recalada, se consolida y la nave sigue hasta desembarcar, perdón, aquí en el puerto de Chancay. Esta misma nave o este mismo servicio baja a San Antonio y después para la exportación vuelve a subir, dejando carga en Manzanillo, yendo hasta Ensenada y luego ya vamos al Asia, a Yokohama, Busan, Dalian, Qingdao, Shanghai. Y nuevamente vuelve a hacer su bajada con los 25 días y WSA3. Para el caso de la exportación, que es una ruta, un servicio totalmente distinto y bastante independiente, tenemos WSA5. La ruta que se ofrece es directa, Shanghai, Shanghai, tal cual se ve aquí en la línea punteada. Son 23 días, no se hace escala, no se hacen transbordos. Una vez que se llega a Shanghai, esto puede subir hasta Dalian y después esto ya para la importación va bajando nuevamente a Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Buenaventura y llega hasta Chancay.
Lo importante y lo más resaltante aquí es que tenemos rutas específicas con tiempos bastante específicos y bastante cronometrados que se tiene como compromiso con Costco Shipping Lines. La idea es repotenciar las ventajas que tiene Chancay, sobre todo considerando aquí la más ventajosa que es la de exportación, ¿no? Chancay estamos ubicados en una zona de influencia bastante interesante para todo lo que es el sector agro, toda la zona norte, que es bastante rica en exportación de arándanos, de cítricos, de bananas, de mangos, de berries, ¿no? Ahora también podemos hablar de que el jengibre está también en esta zona que se puede sacar. Y no solamente nos reducimos a la zona norte, porque en diciembre del año pasado, que estaba toda la campaña, terminando la campaña de uvas, nosotros hicimos embarques de uvas que salían de Pisco. No, imagínense, de Pisco, que por lo general debería embarcarse por el puerto de Paracas o de repente por el puerto del Callao. No, es carga que subió hasta Chancay justamente por este tiempo de tránsito. Entonces, eso es para que ustedes se puedan dar una idea de qué tan beneficioso es que se pueda contar con una línea naviera, como una empresa hermana, como una empresa de apoyo para esta reducción en servicio. La eficiencia definitivamente es bastante grande, ¿no? Ya les he mencionado cómo funciona a nivel operativo, cómo funciona la parte de línea, ¿no? Definitivamente podemos tener el puerto más grande, el puerto más bonito, el más imponente, pero si no tenemos líneas que puedan llegar y que puedan consolidar o desconsolidar la carga, pues no tienen ninguna razón de ser. En nuestro caso, nos ha ayudado muchísimo tener de soporte a Costco Lines, a OCL, ¿no? Que arrancaron desde el día uno con nosotros, y ya de manera posterior tener a CMA CGM y futuramente a Evergreen. ¿Cómo impacta esta reducción de tiempos? Eh, lo mencionó Alonso hace un momento en el video, y es que el exportador como tal requiere no solamente en pensar en que la fruta tiene que llegar en tiempo, que tiene que llegar con vida, sino que mientras más temprano llegue, tiene mayor oportunidad de consumo en destino. No es una fruta que probablemente sea más brillosa, tenga más color. Si el consumidor extranjero lo ve, lo va a querer comprar y probablemente este proveedor reciba más órdenes de compra de este producto o de otros productos inclusive. Hablamos inclusive de una facturación que va a ser mucho más rápida porque ya consumiste mi fruta mucho más rápido, entonces me vas a pagar con mayor antelación. Hablamos también de que nuevos productos van a poder ser lanzados a nuevos mercados. Ahora, nos apoyamos también del gobierno y es que cada vez tenemos mayores ventajas a nivel de permisos fitosanitarios y eso es importante, ¿no? Es importante tenerlo a la mano porque no solamente es un Asia, no solamente vamos a ir a un Países Bajos como exportación de arándanos como tal, no solamente es Estados Unidos, son una cantidad de países que requieren del abastecimiento de productos perecibles del Perú. De hecho, somos uno de los países más fuertes que abastecen de alimentos a otros continentes. Y todavía no lo vemos, todavía no podemos repotenciarlo, todavía no vemos cuáles son nuestras oportunidades porque en algunos casos estamos restringidos o atados de mano. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros, cambiar bastante el chip, cambiar bastante el escenario antiguo que se tenía, ¿no? Obligados a seguir un patrón, obligados a embarcar con alguien en específico o desde algún punto en específico. Somos un puerto que viene a ofrecer una logística distinta, una gestión administrativa distinta, nuevas opciones, ¿no? En general, no solamente trabajamos con Cusco Lines. O sea, la idea es trabajar con otras líneas, que pueda venir CMA CGM, que pueda abrir una ruta a Europa, que podamos tener conexión a Estados Unidos, pero todo esto va a ir siendo progresivo. ¿Sí? Recién tenemos 6 meses de actividades, nos está yendo bastante bien, y no solamente nosotros, el cliente final es el que se beneficia también, ¿no? El exportador, el importador, porque definitivamente va marcando muchísimo sus indicadores, los KPIs que ya tengan considerados.
Y no solamente estamos hablando de líneas regulares, estamos hablando de que también hay naves alimentadoras de estos servicios. Porque la idea no es solamente hacer un Chancay-Shanghai, Shanghai-Chancay. No. La idea es que la carga pueda consolidarse, tal cual nuestro concepto de puerto hub, en Chancay y que desde Chancay se pueda redistribuir hacia países vecinos como Ecuador, como Colombia, como Chile, ahora también un Brasil, ahora también un Bolivia, que definitivamente ya hemos hecho operaciones con Bolivia, no hemos hecho servicios multimodales terrestre hasta Chancay y ya desde acá se ha embarcado al Asia. Nos ayuda muchísimo a tener nuestro depósito temporal activo con la gestión de trámite aduanero. Pero estos feeders que podemos ver aquí en la lámina, de hecho trabajamos con Express Feeder, tenemos servicios quincenales, son 3 servicios los que tenemos ya, y la idea justamente es hacer esta conexión que les mencionaba, ¿no? Ya no solamente hacer, oye, llego ¿de dónde sales de Chancay hacia dónde? Hacia puertos bases de China. No, ya no. Podemos tener la opción de conectar a otros países, podemos llegar a Balboa, podemos llegar a Colombia, podemos llegar a, a Ecuador como tal, no necesariamente como una ruta directa, pero sí con una nave feeder, ¿no? Que es al final lo que estamos buscando. Antes, antes, cuando hablábamos de un Perú como tal, como un puerto principal, siempre éramos considerados como el puerto de escala, ¿no? Un puerto al que vamos a llegar a recoger y a dejar un poco de carga, más no como un puerto consolidador. No estábamos pensando en que nosotros íbamos a tener mayor dominio sobre este movimiento o esta tensión de carga. Ahora, con la infraestructura que tiene Chancay, con el equipamiento y sobre todo con el soporte de líneas que tenemos, ya podemos pensar en que sí, nosotros vamos a cambiar y vamos a modificar en cierto sentido cómo es que se está moviendo el mercado, ¿no? Ya no es que solamente va a llegar la nave con mayor allocation a, qué sé yo, a Santiago, por ejemplo, perdón, a San Antonio, ¿no? Y se queda con menor allocation para Perú. No, va a cambiar. Ahora llega con una capacidad de allocation para Perú, para Chancay exactamente, y ya después iremos viendo, o la línea en todo caso irá viendo el allocation para los otros puertos. Bueno, con esto es básicamente la presentación como tal del puerto.